Nunca creí que mi matrimonio llegaría a este punto. Todo comenzó de manera sutil, como una tormenta en el horizonte que no te das cuenta que se avecina hasta que ya está sobre ti. Mi esposa, Laura, siempre fue la persona más compasiva y empática que conocí. Recuerdo cuando pasábamos horas en los refugios de animales porque no podía soportar ver a un perro abandonado sin intentar ayudarlo. Era una de las cosas que más admiraba de ella. Su bondad parecía infinita. Pero mirando atrás, me pregunto si esa compasión era genuina o simplemente una fachada. ¿Cómo podía la misma persona que lloraba por un cachorro en la calle volverse tan fría y calculadora cuando se trataba de su hermana? Ese contraste me atormenta hasta el día de hoy. También organizaba colectas para familias necesitadas en nuestra comunidad y siempre estaba dispuesta a escuchar a quien tuviera problemas. Para mí, su bondad era lo que la hacía especial. Al menos, eso era lo que yo creía. Pero cuando su hermana Sofía entró en una crisis, algo cambió en Laura. Su comportamiento se volvió diferente, más tenso, más enfocado en un solo propósito. Al principio, pensé que simplemente estaba preocupada, pero pronto me di cuenta de que su determinación iba mucho más allá de la empatía. Descubrí una faceta de Laura que me aterraría para siempre. Sofía siempre había deseado tener hijos, pero tras varios intentos fallidos de fertilización in vitro y un diagnóstico que le aseguraba que no podría concebir, cayó en una depresión profunda. La familia de Laura, sobre todo su madre, consideraba que la única forma de que Sofía pudiera ser verdaderamente feliz era dándole un hijo. Y Laura, siendo la hija obediente que siempre fue, tomó el problema como suyo. Ahí fue cuando Laura comenzó a cambiar. De repente, sus conversaciones giraban en torno a Sofía y a lo injusta que era la vida con ella. Su tristeza, su desesperación, y lo mucho que necesitaba ayuda. Al principio, pensé que se refería a apoyo emocional, tal vez acompañarla a terapia o animarla a adoptar. Pero pronto supe que se trataba de algo mucho más oscuro. Laura comenzó a hablar de sacrificios, de lo que uno debe hacer por la familia sin importar las consecuencias. Sus palabras eran ambiguas, pero en su tono había algo inquietante, como si estuviera preparándome para aceptar una idea que aún no había expresado completamente. Una noche, Laura me propuso algo que me dejó helado. Me dijo, con la mayor naturalidad del mundo, que la mejor solución era que yo engendrara un hijo con Sofía. Directamente. Sin intermediarios, sin fertilización in vitro. Me explicó que su madre había insistido en que un hijo concebido de manera natural era lo mejor para la familia, que así se evitarían problemas legales y que el niño tendría un vínculo más fuerte con su verdadera madre biológica. Cuando le dije que eso era una locura, que era una infidelidad disfrazada de sacrificio familiar, Laura se enojó. Sus ojos se llenaron de furia y sus labios temblaron antes de abrirse para lanzarme una respuesta mordaz. Se cruzó de brazos, respirando agitadamente, y su postura rígida indicaba que no pensaba dar marcha atrás. Su voz, normalmente dulce, se volvió cortante y fría cuando me espetó que no comprendía su sacrificio ni el sufrimiento de su hermana. Golpeó la mesa con la palma de la mano, como si quisiera imponer su voluntad con cada palabra. Me llamó egoísta, me dijo que no comprendía el dolor de Sofía y que estaba dejando que mi orgullo de hombre se interpusiera en la felicidad de todos. A medida que la discusión avanzaba, me di cuenta de que no era una idea que Laura hubiera tenido de la nada. Esto había sido planeado. Y no solo por ella, sino por toda su familia. Me sentí traicionado. Y lo peor es que no terminó ahí. Cuando me negué, Laura intentó otras estrategias. Primero vino la culpa. Si realmente me amas, harías esto por mí. Luego el chantaje emocional. Si no lo haces, Sofía podría hacer algo terrible. Y finalmente, la frialdad absoluta. Me ignoraba, me trataba con desprecio, como si yo fuera el enemigo. A medida que pasaban los días, su actitud se volvió cada vez más distante. Apenas hablábamos. Apenas compartíamos la misma cama. Hasta que una noche escuché su conversación con su madre y descubrí algo que me heló la sangre. Lo más aterrador fue descubrir que Laura había estado planeando una forma de lograrlo sin mi consentimiento. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro, un escalofrío recorrió mi espalda y un nudo se formó en mi estómago.
Mi respiración se volvió errática, y un sudor frío perló mi frente. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, desplazándome por los mensajes con una mezcla de incredulidad y pánico. Mi mente no podía aceptar lo que veía, pero la evidencia estaba ahí, cruda e innegable. Una rabia sofocante me invadió, junto con una sensación de impotencia que jamás había experimentado. No era solo la traición de Laura, era la premeditación, la frialdad con la que había planeado algo tan monstruoso. Mi pecho se comprimió con angustia y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía permitirlo. Esa noche confronté a Laura. Ella intentó negarlo al principio, pero cuando le mostré los mensajes que había encontrado, su expresión cambió. Ya no era la mujer dulce y compasiva que había conocido, sino alguien completamente diferente. Me miró con frialdad, como si yo fuera un obstáculo en su camino. Todo lo que hice fue por mi hermana. Esas fueron sus últimas palabras antes de que yo tomara la decisión final. Al día siguiente, fui con un abogado y presenté la solicitud de divorcio. Cuando Laura recibió los papeles, lloró, gritó, me acusó de estar destruyendo nuestra familia. Pero lo único que pude responder fue, tú lo hiciste primero. Ahora, meses después, estoy reconstruyendo mi vida. Los primeros días después del divorcio fueron los más difíciles. Me despertaba en una cama demasiado grande y silenciosa, con la sensación de que algo faltaba, aunque sabía que era lo mejor. Las noches eran aún peores, con pensamientos intrusivos y recuerdos que se repetían sin cesar en mi mente. Me alejé de las redes sociales y dejé de responder mensajes de conocidos que aún no sabían lo que había sucedido. Salir a la calle se sentía extraño, como si el mundo siguiera su curso mientras yo estaba atrapado en una especie de limbo. Pero poco a poco, empecé a hacer pequeñas cosas para sanar. Salir a caminar sin rumbo, leer libros que había pospuesto durante años, e incluso cambiar la decoración de mi hogar para borrar cualquier rastro de mi pasado con Laura. No ha sido un camino fácil, pero cada día me esfuerzo por dejar atrás el dolor y reconstruirme. Recuerdo un día en particular, semanas después del divorcio, cuando finalmente me atreví a salir con unos amigos a un café. Al principio, me sentí fuera de lugar, como si no perteneciera allí, pero con cada conversación y cada risa compartida, empecé a sentirme un poco más como yo mismo. Fue en ese momento que comprendí que la vida seguía adelante y que no podía quedarme atrapado en el pasado. Pequeñas victorias como esa me ayudaron a recuperar la confianza en mí mismo y a creer que podía volver a ser feliz. Al principio, me costaba confiar en la gente. Incluso las interacciones más simples me hacían cuestionar las intenciones de los demás. Pasé noches sin dormir, reviviendo cada momento de la traición, preguntándome si hubo alguna señal que ignoré. Me obligué a salir de casa, a forzarme a interactuar con los demás, aunque en mi interior solo quería aislarme. La terapia me ayudó a encontrar un propósito, a entender que no era mi culpa y que merecía algo mejor. Aprendí a reconectar conmigo mismo, redescubriendo pasatiempos que había abandonado y estableciendo límites más firmes en mis relaciones. Poco a poco, fui dejando atrás el peso de lo sucedido y encontré una paz que nunca pensé posible. Un año después, Laura intentó contactarme. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, mi estómago se contrajo. Durante un largo minuto, sostuve el dispositivo en mis manos, sin decidirme a abrir el mensaje. Parte de mí sentía curiosidad, otra parte quería borrarlo sin leerlo. Finalmente, la tentación fue más fuerte. Necesito verte. Cometí errores, quiero hablar, decía. Me recorrió un escalofrío. ¿Qué quería ahora? ¿Arrepentimiento genuino o una nueva manipulación? Me vinieron a la mente todos los momentos en los que me había hecho dudar de mí mismo, las noches en vela, el dolor que me costó superar. Recordé la primera vez que la vi, el amor que sentí en aquellos días en que creía que éramos un equipo. También vinieron los recuerdos oscuros, su mirada fría cuando me llamó egoísta, la forma en que intentó controlar mi vida, la traición que aún pesaba en mi pecho. Respiré hondo. Mientras deslizaba el dedo para borrar el mensaje, sentí como si un peso invisible se desvaneciera de mis hombros. Una extraña sensación de alivio me invadió, como si por fin estuviera soltando las cadenas de un pasado que ya no tenía poder sobre mí.
Cerré el mensaje, lo borré y dejé el teléfono a un lado, permitiéndome, por primera vez en mucho tiempo, respirar con verdadera tranquilidad. No había nada que discutir. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. La vida, después de todo, era demasiado corta para seguir atado a alguien que había intentado destruirme. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.